¿Qué tal? Mi nombre es Consuelo Santamaría y les doy la bienvenida a esta presentación sobre autobiografías lingüísticas. Comencemos. De la ciencia al arte, la autobiografía lingüística. Contenido. En esta presentación abordaremos primero el contexto, después la sistematización de experiencias didácticas, analizaremos la autobiografía y las narrativas identitarias, veremos la narrativa como un método académico. Abordaremos aspectos secundarios de este trabajo como la afectividad y la creatividad. Explicaremos qué es una autobiografía de aprendizaje de lenguas en nuestro contexto. Hablaremos del procedimiento, las secciones de la autobiografía, los resultados 2018-2020, los resultados por secciones y finalmente daremos las conclusiones e incluiremos algunas referencias. En cuanto a nuestro contexto, se trata de la licenciatura en enseñanza de inglés de la FES Acatlán. Particularmente, esta autobiografía se propone en la asignatura de psicolingüística en el sexto semestre de un total de 9 que dura la carrera. En esta asignatura se estudian temas como cerebro y cognición, paradigmas y adquisición de lenguas, factores externos como el entorno, la institución, etc., e internos como la edad, variables cognitivas y afectivas. Asimismo, se cierra con algunas ideas con respecto al procesamiento del habla a nivel de sonidos, vocabulario, gramática y lectoescritura. El problema fundamental que se observa es que los estudiantes conciben con claridad la formación práctica de la carrera, pero tienen dificultades para vincular la parte teórica. Como sistematización de experiencias didácticas, presentamos aquí la propuesta de solución. La elaboración de una autobiografía de aprendizaje de lenguas permite a los estudiantes reflexionar sobre su experiencia en la adquisición de lenguas y articularla mediante los conceptos teóricos vistos en el curso. Como resultados, tenemos 3 generaciones hasta el momento, 60 trabajos de los semestres 2018-2, 2019-2 y 2020-2. Tenemos también un grupo adicional con 22 trabajos de la asignatura optativa de temas selectos de psicolingüística con los mismos contenidos para la carrera de lengua y literatura hispánicas. Esta asignatura se lleva en el octavo y último semestre de la carrera. La autobiografía y las narrativas identitarias. Este tipo de trabajo se puede enmarcar desde diferentes disciplinas, pero en nuestro caso hemos buscado el apoyo de la fundamentación teórica en el filósofo francés Descartes y el estudio de las prácticas cotidianas. En diálogo con las ideas de Foucault, Descartes plantea el estudio de las prácticas de los consumidores dominados para adaptar o transformar los mecanismos de vigilancia del orden sociopolítico. Estas maneras de hacer constituyen las 1000 prácticas a través de las cuales los usuarios se reapropian del espacio organizado por los técnicos de la producción sociocultural. Desde este punto de vista, encontramos que la narrativa como método académico ha servido para diferentes propósitos. Por ejemplo, en 2003 se plantea la autobiografía escolar como parte de la formación docente. En 2012 se estudian las narrativas para determinar las tácticas de los estudiantes en situación crítica de la Universidad de Buenos Aires. En 2007 y 2014 hay ejemplos de investigación de diarios reflexivos y relatos de incidentes críticos para la práctica profesional. En 2018 tenemos por lo menos 2 trabajos en donde se utiliza la reflexión para revisar los propios procesos de aprendizaje, particularmente en el aprendizaje de lenguas.
Aspectos secundarios de las autobiografías serían la afectividad y la creatividad. Por ejemplo, hablar de uno mismo activa el núcleo accumbens, una región del cerebro que también se ilumina cuando se consume crack. Es una experiencia gratificante. Por otra parte, la actividad de una autobiografía lingüística también cubre los aspectos señalados sobre flow o experiencia óptima. Según Mesurado, esta es un constructo complejo formado por varias características que pueden agruparse en 3 factores: percepción de logro, activación cognitiva y calidad afectiva. La estructura de la autobiografía consiste en una serie de decisiones de lo que se incluirá o no y cómo se va a contar, lo cual permite la expresión creativa. Hay posibilidad de darle un toque personal, una expresión específica a nuestra historia. ¿Qué es una autobiografía de aprendizaje de lenguas? Para nuestro contexto, es una narración en primera persona sobre nuestra trayectoria como aprendientes de lenguas. Esta permite dar cuenta de lo que nos pasó y darle un significado de acuerdo a los conocimientos actuales, e incluso reorientar las prácticas docentes al transformar el conocimiento implícito en explícito. En nuestra propuesta, la autobiografía incluye reflexiones sobre la L1 o lengua materna, la L2 o segunda lengua y las otras lenguas que se han aprendido con el paso de los años. Al final se plantea una valoración de cómo impactan o impactarán estas experiencias en la práctica docente. El procedimiento para esta autobiografía consiste en que los alumnos se hagan conscientes de sus tácticas o prácticas personales y los resultados obtenidos en el aprendizaje de lenguas para expresarlos en los términos teóricos que estudiamos en el curso. Para elaborar la autobiografía hay 3 reglas fundamentales. En primer lugar, recordarles que deben compartir solo aquello con lo que se sientan cómodos o cómodas. No se trata de un experimento psicológico, sino de una reflexión. En segundo lugar, se les debe proporcionar una rúbrica que explique en qué consiste cada sección. Finalmente, es recomendable modelar, ofrecer ejemplos. Aquí tenemos ilustración de 2 autobiografías lingüísticas que hemos utilizado como ejemplo. Una está en inglés y la otra en español. Secciones de la autobiografía. Nuestro modelo consta de 4 secciones. La primera, adquisición de la lengua materna a partir de los recuerdos propios y de la familia. La segunda es la adquisición de la lengua segunda, en este caso el inglés. La tercera sección abarca las experiencias con otras lenguas, ya sea mediante cursos, aprendizaje autónomo o medios de comunicación como canciones, películas, videojuegos, etc. La cuarta sección son las conclusiones, una reflexión sobre la influencia de la experiencia previa en la práctica como docentes de inglés o docentes de español en el caso de los alumnos de letras. El relato integra la reflexión sobre los conceptos teóricos vistos en el curso, pero también se insta a los alumnos a ser creativos, por lo que el formato es libre. Cabe señalar que en este trabajo estamos considerando adquisición como sinónimo de aprendizaje según el Centro Virtual Cervantes. Resultados 2018-2020. Antes de elaborar la autobiografía hay cierta resistencia porque en varias ocasiones se les ha pedido a los alumnos contar cómo fue su proceso de adquisición del inglés.
Sin embargo, les hacemos notar que nuestra orientación es un poco diferente, no se trata solo de reproducir la anécdota, sino de construir una reflexión sólida con apoyo de los conceptos teóricos. Después de elaborar la autobiografía, los resultados evidencian que la tarea, inicialmente considerada como labor académica, termina convirtiéndose en una experiencia de autorreflexión y permite recuperar los ideales por los que los alumnos eligieron formarse como profesores de inglés. Un detalle adicional es que esta autobiografía se evalúa mediante revisión entre pares o coevaluación. Este mecanismo incrementa el interés y la emoción ante los resultados, por lo que no solo se refuerzan los conceptos teóricos, sino que se estimula la empatía entre los alumnos. Ejemplos de resultados con la lengua materna o L1. En el 100% de los casos, el español es la lengua materna. Tenemos 2 alumnos con una lengua 1 alterna, que sería el mije y el náhuatl. No la aprendieron, pero la consideran parte de su cultura. El 30% de nuestros alumnos ha tenido una adquisición temprana del inglés, ya sea desde el nivel preescolar o como resultado de la migración a Estados Unidos de su familia. El 10% señala haber tenido problemas de pronunciación de algún fonema o incluso dislexia. Entonces, se incluye una reflexión sobre el tratamiento y la importancia de la detección oportuna. Al final, como valoración de la lengua materna, resalta la lectura y la capacidad comunicativa. Esto es más fuerte en los alumnos de letras hispánicas, pero está presente en un 60% de los alumnos de la ley. En la ilustración podemos observar el ejemplo de una alumna que relata emocionada cómo le gustaba participar desde pequeña en todos los eventos en donde hubiera que hablar en público. Con respecto a la segunda lengua, el inglés es esta lengua en el 100% de los casos. Resalta la motivación intrínseca instrumental. Obviamente su primer interés no es el inglés, sino la música y los videojuegos, incluso antes del contacto escolar. El 70% de los alumnos marca como primer contacto escolar la secundaria y reflexiona sobre estudiar por obligación contra estudiar por gusto, y además es capaz de detectar aspectos que nos dan a entender que sus profesores no estaban debidamente calificados. En la mayoría de los casos, el bachillerato mejora las condiciones de aprendizaje de idiomas junto con algunas otras instituciones privadas. Otro detalle que resalta en esta sección es la figura de un mentor que inspira para entrar a la licenciatura en enseñanza de inglés, ya sea un familiar o un profesor calificado. Con respecto a otras lenguas, o LN, alrededor de un 60% identifica 2 lenguas adicionales o más, entre las cuales podemos destacar francés, alemán, portugués, italiano, checo, japonés, coreano, turco, chino. Y muchas de ellas surgen a partir de un contacto informal, ya sea a través de la música, nuevamente la música, como el K-pop para el coreano, el cine, los videojuegos, el anime para el japonés y amigos reales y virtuales. La adquisición formal se da especialmente a partir del bachillerato o en la universidad en los cursos de requisito para la licenciatura. Cabe señalar que en la UNAM todas las licenciaturas requieren de una constancia de otro idioma para poder titularse. En esta sección resalta la identificación de aspectos teórico-metodológicos y afectivos, ya sea los métodos, las actividades culturales, el desarrollo de la competencia oral, entre otros.
Asimismo, hay una identificación de rasgos específicos que facilitan o dificultan el aprendizaje, como la familia lingüística, los rasgos fónico-fonológicos, el léxico o la morfosintaxis. Y aquí tenemos otra ilustración de una alumna con respecto a su mundo de otras lenguas distintas del inglés. En la sección final, impacto en su formación docente, se da una valoración de la adquisición de lenguas como enriquecimiento cultural y ventaja personal y profesional. Hay una determinación de conocer las necesidades y los intereses de los estudiantes para fomentar diversos tipos de motivación. También existe la visión de los estudiantes como el centro del proceso y nuestros alumnos utilizan verbos como apoyar, enseñar, alentar, estimular, todo esto como resultado de la aplicación de su experiencia en la práctica docente. Para terminar, hay una valoración de la formación teórica para reforzar su práctica profesional. Ejemplos de formato. La mayoría de los trabajos se apega a un texto autobiográfico, pero también hemos tenido cuento escrito y en audio, historieta, poemas, canciones, una página privada de Facebook, diapositivas con memes y videos. Cabe señalar que el 70% de los trabajos exceden la extensión asignada y esto porque desean redondear la experiencia que están recuperando. En el 60% de los trabajos, en cualquier formato, se crean encabezados de sección que nos indican una valoración entre cognitiva y afectiva de las experiencias que se relatan. En algunos casos, los alumnos hacen algunas ediciones a su texto al saber que sus compañeros leerán los trabajos y esto les permite compartir solo realmente lo que consideran puede serse público. Conclusiones. Como plantea Desartaux, es necesario revisar las trayectorias y las tácticas individuales para comprender las distintas formas de lograr objetivos personales más allá de las instituciones. Las narrativas de tipo autobiográfico han comprobado su eficacia para reflexionar y reorientar las prácticas de estudio y docentes, presentes y futuras. La autobiografía de aprendizaje de lenguas requiere de lineamientos precisos para convertirse en un instrumento de reflexión personal que permita vincular los conceptos teóricos con la experiencia y la práctica. Se evidencia que los alumnos valoran su dominio de la L1 como capacidad expresiva y auxiliar en la adquisición de otras lenguas. Las aficiones personales como la música coadyuvan a vencer las dificultades del aprendizaje, como las malas experiencias de clase o las diferencias entre la L1 y las otras lenguas. En su valoración final, los alumnos están dispuestos a utilizar las tácticas que les sirvieron y buscar otras para ponerlas al servicio de su práctica docente. Además de lo anterior, no solo se cubre un objetivo académico de la asignatura, también se refuerza el desarrollo creativo y emocional de los alumnos. Dejamos aquí algunas referencias por si desean ahondar en este tema. Los invito a utilizar esta herramienta dentro de un marco académico y les agradezco su atención. Hasta luego.